Saludos nuevamente, acá estamos nuevamente para llevarles a ustedes la continuación del video cuando estábamos hablando con lo que era la segunda fase, es decir, la fase intermedia. Estuvimos hablando de lo que eran las pruebas, los principios y por supuesto vamos a finalizar la segunda parte de lo que es la fase intermedia. Habíamos hablado en el proceso penal venezolano. En el video anterior estuvimos hablando de la segunda fase del proceso penal, es decir, la fase intermedia. Este video llega a todos ustedes por cortesía de Escritorio Jurídico Eli Jiménez y Asociados y este servidor, abogado especialista Eliseo Jiménez, miembro, cofundador de Escritorio Jurídico Eli Jiménez y Asociados. Por supuesto, hablamos de algunos principios importantes de esa fase. Sin embargo, para no alargar el video, tuvimos que acortarlo, ¿no? Porque hacer un video más extenso es cansa para ustedes, porque para nosotros no. A nosotros nos fascina, pues somos algo tímidos para hablar, pero a ustedes a lo mejor por el tiempo, por los megas, por lo que es la situación de nuestro país, nuestro bello país, y por sin embargo estamos acá dando lo mejor que tengamos nosotros para colaborar, como lo dijo el expresidente ya difunto John Fisher al Kennedy. No te preguntes qué hace tu país por ti, pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Entonces nosotros estamos aportando sin egoísmo, sin rencores a nuestro gremio de colegas abogados que somos un poco egoístas en compartir conocimiento. Sin embargo, nosotros lo hacemos con todo amor y cariño para usted, amigo, colega, abogado que se está iniciando en el proceso penal venezolano, o a usted, amigo, abogado que ya tiene tiempo ejerciendo, pero no lo que es el derecho penal por temor a que, como todos dicen, que el derecho penal es muy peligroso. También es peligroso si usted pierde una demanda civil donde su cliente tiene algún interés en ella. Por lo tanto, la regla nuestra es no mentirle al cliente para no captar clientes. Es mejor tener pocos clientes, pero hacer un buen servicio como lo hacemos nosotros en Escritorio Jurídico Eli Jiménez y Asociados, donde su tranquilidad es nuestra satisfacción. En este orden de ideas vamos a continuar, por supuesto, al momento que para ofrecer esas pruebas, eso va a depender tanto del lado en que nos encontremos. Lo habíamos hablado ya en la parte, como un adelanto, en el primer video de la fase intermedia. Si es el fiscal del Ministerio Público, la oportunidad que tiene para ofrecer esas pruebas es en la acusación, en su acto conclusivo. El escrito de acusación tiene un capítulo en el que se leen los medios probatorios ofrecidas ante el juez de control. Ahora bien, si somos nosotros la defensa técnica, bien sea pública o privada, la oportunidad que nos da el artículo 311 del Código Orgánico Procesal Penal es un plazo de 5 días antes del plazo fijado para la primera audiencia preliminar. Hago hincapié acá en la primera audiencia porque a veces confundimos o tomamos el caso ya que no tuvimos presentes en la audiencia de imputación, pues por supuesto desconocimos, el cliente nos contrata a nosotros y a veces ya la audiencia está próxima a realizarse. Entonces puede que alguna inconveniente, por ejemplo, de que nosotros mismos, como no nos hemos impuestos de lo que es la causa, no podemos no hemos tenido acceso al expediente, pues por supuesto entonces podemos solicitar el diferimiento de esa audiencia. Pero ya la fecha fijada, la primera fecha, ya corre. Por lo tanto, no podemos promover pruebas en ese momento porque ya el laxo precluyó. Entonces hay que tener muy en cuenta de que nosotros tenemos hasta 5 días antes de que se realice la audiencia preliminar, la cual fue fijada con antelación, como lo establece el Código Orgánico Procesal Penal, un lapso no mayor de 15 días se va a fijar la audiencia.
Entonces nosotros como abogados diligentes que estamos asistiendo al cliente, pues debemos estar pendientes. Si ya fijaron la audiencia, bueno, ya nos quedan 5 días para promover esas pruebas. En este orden de ideas, como toda regla tiene su excepción, tenemos el principio de la prueba anticipada, establecido en el artículo número 289 del Código Orgánico Procesal Penal, la cual es una excepción al principio de preclusión, por tener una característica esa prueba, dado que hay que hacerla en ese mismo momento en que se tiene conocimiento de la comisión del supuesto delito, ya que se corre el riesgo de que esa prueba se pueda perder, como por ejemplo la prueba de THC, la prueba de tetrohidrocannabinol, la prueba de ATD, es decir, análisis de la traza de disparo, examen químico de sangre, o a veces el testigo está en tránsito en nuestro país, se va a ir. O sea, está en tránsito, estaba de vacaciones en nuestro país y un testigo importantísimo para culpar o exculpar a esa persona, y por lo tanto se le toma la prueba anticipada y luego que se pueda ir a su país de origen. Entonces, después que esté fuera del país, no va a volver y esa prueba se va a perder. Entonces, en atención, pues por supuesto, a la prueba anticipada hay esa excepción al principio de preclusión de la prueba. Por su parte, el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal se tiene la prueba complementaria. El artículo 326, perdón, corrijo. Esa prueba complementaria que es una prueba que no se tenía conocimiento en la audiencia preliminar, pues por supuesto hay que hacerlo saber al juez antes de que se aperture la audiencia a juicio. En nuestro caso, un caso muy particular, asistimos a un cliente posterior a la audiencia de presentación de imputados, y revisando las actas procesales, por supuesto, había una declaración de 2 personas que estuvieron presentes al momento de la revisión del vehículo, estuvieron presentes cuando se impusieron de su derecho constitucional a los imputados, pero por ser nosotros diligentes e investigadores, al incluir la cédula de identidad de los testigos, uno de los testigos declaró ante una oficina o una institución del Estado, para no decir cuál, y por supuesto le tomaron la declaración, firmó su declaración, colocó las huellas, pero sin embargo el CNE nos arroja a nosotros que esa persona está fallecida. Por supuesto, cuando eso no se tuvo conocimiento de esa prueba, de esa información, porque la defensa anterior no se preocupó, no verificó lo que nosotros verificamos, entonces se tuvo conocimiento posterior a esa prueba, de que como un testigo que presenta, firma, declara, observa, se le coloca las huellas, y posteriormente resulta que ese testigo tenía para ese entonces 3 años y 11 meses de haber fallecido. Eso se lo dejo a ustedes para que no nos confiemos y verifiquemos y hagamos un trabajo diligente. Entonces, por supuesto, esa prueba se tuvo conocimiento posterior luego de haber los 5 días antes de la audiencia preliminar. Ahora bien, tenemos unos principios. Por ejemplo, el principio de pertinencia indica que esa prueba debe ser adecuada, pertinente y que demostrará algo útil al proceso que se está divulgando. O sea, las pruebas tienen que ser pertinentes, ¿no? No impertinentes, ¿no? Principio de inmaculación de la prueba. Lo que hemos hablado anteriormente, de las pruebas deben ir inmaculadas, limpias al proceso en la fase de juicio. Las pruebas deben llegar limpias al proceso, libre de vicios. O sea, por eso es que el juez de control en la fase intermedia va a controlar eso y va a admitir algunas y otras no. Por supuesto, ya tendremos, si no nos admiten alguna prueba, podemos utilizar uno de los recursos, pero eso ya lo hemos hablado en videos anteriores.
Principio de presunción de inocencia. Todos debemos ser tratados como inocentes hasta que no se demuestre lo contrario con una sentencia condenatoria definitivamente firme, el indubio pro reo. En caso de duda se favorece el reo, pero aquí hay excepciones no tan favorecedoras. Principio de legalidad. ¿Te recuerdan el nullum crimen nulla poena sine lege? Pues no hay crimen, no hay delito si no está establecido en la ley como delito. No hay pena, no hay castigo si no está establecido en la ley como delito. Sin embargo, colegas, debemos estar pendientes que de repente no esté en el Código Penal, pero puede estar presente en una ley especial o la interpretación que le dio el Tribunal Supremo de Justicia a ese homicidio intencional a manera de dolo eventual. Esperemos que cuando la última vez que tuvimos conocimiento, en el año 2012, de que había un proyecto de reforma al Código Penal, pero no sé si todavía le van a dar continuidad a esa reforma. Entonces, lo ideal, lo lógico y lo hermoso sería que todas esas leyes especiales estuviesen establecidas en el Código Penal. Pero, sin embargo, bueno, es cuestión de ligereza procesal. Entonces, hay que estar pendientes si en el Código Penal no está la pena, pues a ver, puede estar en una ley especial. Y si en el Código Orgánico Procesal Penal a lo mejor no está determinada medio, puede estar en una ley especial. Como por ejemplo, en el delito de extorsión, en el segundo parágrafo del artículo 488, si mal no recuerdo, cuando los beneficios procesales establece la excepción de que por ciertos delitos como homicidio intencional, violación, delitos que atenten con la integridad de niños y adolescentes y así sucesivamente, pues no está lo que es la extorsión. Por lo tanto, en esas excepciones le establece que la persona no va a gozar de un beneficio procesal de ejecución, el ejercicio condicional de ejecución de la pena, sino que debe cumplir las 3/4 partes de la pena para poder gozar de esos beneficios procesales. Sin embargo, allí no está establecido que la extorsión, pero sin embargo está establecida en el artículo 20 de lo que es la ley especial de extorsión y secuestro. Entonces allí sí está establecida. Por eso nosotros los abogados debemos ser investigadores y leer. Una de las razones por las cuales nosotros hacemos estos videos es porque cada vez que lo hacemos nos vamos refrescando y nuestra mente, por supuesto, hay que ejercitarla. O sea, no podemos quedarnos nada más con lo que aprendimos, empíricamente algunos como nosotros, otros no, porque no todo lo que nosotros hacemos en el ejercicio de esta loable profesión lo aprendemos en el aula. Es imposible. Sería un gran mentiroso una persona que salga egresado de la universidad, bien sea pública o privada, esta o aquella, la mejor, la peor, porque no hay universidades mejores ni peores. El mejor es usted y el mejor soy yo, hablando en sentido de persona, no de universidades, porque tanto es un excelente profesional una persona que venga egresada de una universidad pública como el que venga de una de las mejores universidades de nuestro país privada, porque es un real mentiroso aquella persona que exprese que se la sabe todas al salir de cualquier universidad, porque el conocimiento que se aprende en una universidad pública o privada viene siendo, para mi criterio, para mi opinión muy personal, solamente le va a servir el 10%. El 90% es práctico. Y hay que, como dicen todos, patear la calle. Es por eso que cuando se patea la calle, no va a venir un fresco a pedir un formato, una información, pero sin embargo, porque ahí se forma el egoísmo. Pero es el egoísmo porque nosotros somos muy facilistas. No nos gusta leer, no nos gusta actualizarnos y por lo tanto esta es la razón de que Escritorio Jurídico, Eli Jiménez Asociado, realiza estos videos, pero con la finalidad de que usted exprese su opinión allá abajo.
le pareció bien, no le gustó, no entendió alguna parte, con mucho gusto se la podemos aclarar en un próximo video. Entonces, tenemos el principio, por supuesto, de juzgamiento en libertad, pues, muy ligado al principio de presunción de inocencia. Sin embargo, tomando en consideración que la libertad es la regla y la privativa de libertad es la excepción, todo va a depender de los elementos de convicción presentados por el Ministerio Público, que estén llenos esos extremos de lo que establece el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal y el 237, dado que la reforma realizada a algunos artículos del Código Orgánico Procesal Penal el año pasado, en el 2021, si mal no recuerdo fue el 17 de septiembre, el peligro de fuga ya queda desvirtuado con el arraigo en el país, tomando en consideración que lo he leído en algunas sentencias. A veces tenemos la oportunidad de, cuando el internet está full potencia, pues entonces leer las decisiones de la Corte de Apelaciones del país, bien sea del Estado portuguesa, Barquisimeto, o sea, Lara, Zulia, y por supuesto los del Estado Zulia, valga la pauta publicitaria, pues están bien actualizados con las decisiones. Entonces, el arraigo en el país, en las zonas fronterizas, pues es fácil y es lógico, atendiendo la regla de la lógica, el conocimiento científico y la máxima experiencia del juez, de que no le va así demuestre que vive acá en Venezuela, pero en una zona fronteriza, no le va a permitir, de acuerdo a las reglas de la lógica, pues darle una medida cautelar sustitutiva de las que establece el artículo 242, por ejemplo, o la más gravosa que establece el artículo 242, que es el arresto domiciliario o la detención domiciliaria en una zona fronteriza, porque corre el riesgo de que se vaya caminando para el vecino país. Y es lógico, pues, pensarlo. No podemos nosotros a veces nosotros enfrascarnos en una discusión de una norma que establece, no, que el arraigo el peligro de fuga se desvirtúa con el arraigo en el país, pero hermano, hay que estar consciente de que si están en una zona fronteriza, por citar algún ejemplo, por la zona del Guasdualito, por la zona de Zulia o el Táchira, pues lógico que está al lado y se puede ir incluso caminando hasta el vecino país, y entonces el proceso ya pues va a ser más extenso y va a quedar impune, atendiendo también que hay que ponerse en el lugar de las víctimas. Por supuesto, es un dolor, dependiendo del delito, pues es un lucro cesante, un daño emergente o un daño moral. Eso lo podemos hablar en otro artículo. Entonces, eso del peligro de fuga, pues hay que tener mucho cuidado. El principio de lealtad. Este principio, ojalá todos tuviésemos colocado en la pared para verlo bien amplio. Las partes deben actuar de buena fe en el proceso, tal como lo establece el artículo 105 y el 106 del Código Orgánico Procesal Penal. Esto viene a corroborar la información que le acabo de dar de lo que es el arraigo en el país. Ustedes dirán si las partes actuamos o actúan de buena fe. Recordemos que el fiscal del Ministerio Público no va a buscar los elementos que exculpen a nuestro cliente, a nuestro asistido. Por eso es que nosotros tenemos que solicitarlo. Entonces aquí está la respuesta. Actuaremos con buena fe, a pesar de que debe buscar los elementos que culpen y los que exculpen, pero no nos va a facilitar nuestro trabajo. Es por eso que nosotros tenemos que ser diligentes, honestos y garantizarle al cliente una buena asistencia. Objeto de la prueba es todo lo que se va a probar en ese proceso donde va dirigida la investigación. Por lo que en un juicio probamos todo lo que alegamos. Ahí tendríamos ya en la tercera fase. Claro, estamos en la fase intermedia. Eso lo hablaremos en el próximo video, que es la tercera fase, que es la fase de juicio. Pero por supuesto es importante hablarlo con antelación porque forma parte de lo que es la fase intermedia. Ahora bien, en Venezuela se tiene un proceso penal de acto, es decir, que el proceso es por el hecho cometido. Ahora bien, en el video anterior de esta de la fase intermedia, por supuesto que es la segunda fase, hablamos de lo que eran los actos conclusivos. Ya hay un video hablando claro, preciso de lo que es
los actos conclusivos, pero lo vamos a hablar brevemente, ¿no? En las atribuciones que tiene el fiscal del Ministerio Público en el artículo 111 del Código Orgánico Procesal Penal, tenemos el acto conclusivo. Luego de haber pasado esos 45 días continuos y el cliente, el imputado o imputada, asistido o nuestro patrocinado está privado de libertad porque estaban llenos los extremos del artículo 236, 237 y 238, pues el fiscal va a presentar su acto conclusivo. Y si está siendo juzgado en libertad, a lo mejor ya les expliqué en el video anterior que tiene un lapso de 6 meses más una prórroga de 30 días, con la reforma del Código Orgánico Procesal Penal. Entonces, hablemos ahora de el archivo fiscal. Cuando el fiscal del Ministerio Público no tiene la certeza positiva o la certeza negativa de que esa persona cometió o participó en ese hecho punible, pues va a solicitar el archivo fiscal. Ahora bien, si el fiscal del Ministerio Público tiene la certeza positiva de que esa persona no participó, no cometió ese hecho punible que se le imputa, va a solicitar el sobreseimiento. Pero si el fiscal tiene la certeza positiva de que esa persona participó o cometió el hecho punible, va a presentar su acto conclusivo con la acusación. Esos son los 3 actos conclusivos que tiene el fiscal del Ministerio Público. O archiva, o sobresee la causa, o lo acusa. Por lo generalmente, de las 3 cosas, el 95%, con excepciones, presenta la acusación. Vamos a hablar ahora de lo que es el desarrollo de la audiencia preliminar. Por fin llegamos a este punto. Establecido en el artículo 312 del Código Orgánico Procesal Penal, la audiencia preliminar es privada. Solo tiene acceso la víctima, el Ministerio Público, el imputado, la defensa técnica, pública o privada, el juez de control, la secretaria o secretario y el alguacil. Acá se establecen las medidas alternativas a la prosecución del proceso, que es el principio de oportunidad establecido en el artículo número 38 del Código Orgánico Procesal Penal. Este punto lo hemos tratado ya en temas anteriores. De no llegar a una admisión de hecho en la audiencia preliminar o porque, por supuesto, la persona es inocente, se considera inocente y es el trabajo nuestro llevarlo a demostrar en juicio con las pruebas que ya se han sido consignadas, con todo el procedimiento anterior que le he hablado en los 2 videos, bueno, en el video anterior de la fase intermedia y la finalización de esta fase intermedia con este video, pues por supuesto nos vamos a juicio. Y en juicio demostraremos la inocencia y a lo mejor tendremos una sentencia absolutoria. Digo a lo mejor porque nosotros no podemos garantizar como abogado penalista las resultas del juicio. Garantizamos el trabajo diligente y honesto. Entonces, si no se llega a esto, a una admisión de hechos, entonces el juez de control va a decretar el acto de apertura a juicio establecido en el artículo número 314 del Código Orgánico Procesal Penal. Yo les doy el artículo, pero ustedes tienen que leerlo, porque si no el video se nos va a hacer extenso y ustedes no van a tener tiempo para dedicarme 30 minutos a oírme a mí, darle una información que a lo mejor no le interesa. Se quieren unas cosas que sean precisas, cortas y no se puede. Ok, en el artículo 314, el juez de control ordena, en caso de no existir pues, una admisión de hechos, o en su defecto, una suspensión condicional del proceso, pues, o acuerdo reparatorio, dependiendo del delito, pues, el acto de apertura a juicio. Bueno, hasta acá la segunda parte de la fase intermedia. Continuaremos la tercera fase en un nuevo video que llegará a ustedes por cortesía de Escritorio Jurídico Eli Jiménez y Asociados. Esperamos que este video haya sido de su interés. Le agradecemos sus comentarios, buenos o malos, por favor. Haga su comentario, suscríbase a nuestra página. Este video lo hacemos con mucho amor y cariño y sin egoísmo. Ya ustedes podrán darse cuenta que lo hacemos con mucho amor y cariño y sin egoísmo porque
en verdad, hacer estos videos dedica tiempo, hay que dedicar tiempo. Por supuesto, nos sirve a nosotros como para refrescar conocimiento. Bueno, amigos, por su amable atención, muchísimas gracias y esperando que sea de su agrado su video. No olviden suscribirse para que cada vez que nosotros subamos un nuevo video, pues tengan la información a la mano. Por su amable atención, muchísimas gracias y pasen todos un feliz día.